Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarles en este sitio, España-Israel, encuentros y desencuentros con el que lleva la voz cantante aquí, que es José Antonio Lisbona. Hola, José. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, habíamos recorrido un largo camino, no vamos a repasar todos los capítulos porque ya llevamos creo que una docena, pero hemos llegado a un punto, estamos en el año más o menos 89, estamos en plena primera intifada en Israel, las relaciones que se habían establecido finalmente en el año 86 pues empiezan a enfriarse a raíz del conflicto y esta va a ser una tónica que va a marcar las relaciones diplomáticas a partir de entonces, ¿no? Correcto. Como decíamos la última vez, efectivamente, la situación en la zona es un condicionante en las relaciones bilaterales. Habíamos concluido lo que sería el inicio de la intifada de 88 y cómo en el 89, debido a esa intifada, España vuelve a posicionarse como, digamos, un valedor del mundo palestino, del mundo árabe en Europa. Además, para el gobierno de Felipe González, en ese año 89, tiene su primera presidencia de la Unión Europea. Cabe recordar que para entonces, cada 6 meses, cada país de la Unión Europea presidía la Unión Europea y había lo que se llamaría un Consejo de Estado, un Consejo de Gobierno de todos los presidentes de la Unión Europea que se reunió en Madrid y que para entonces se determinaba la política europea en distintos frentes. El gobierno de Felipe González, en ese panorama de intifada, quiso dar un avance, siempre pretendió un avance a lo que se había llamado en el año 74 la Declaración de Venecia, que fue lo que marca un poco la posición de Europa frente a Israel y el mundo árabe y el mundo palestino. Y en la Declaración de Madrid del año 89, efectivamente, para Israel ve claramente que España ha establecido relaciones, pero van a ser unas relaciones tensas, difíciles, porque en esas relaciones va a primar la situación que pueda haber, va a primar de forma negativa lo que suceda en Gaza o Cisjordania. Solo recordar que en ese año 79, en esa declaración del 89, que España establece en la Declaración de Madrid y que es asumida por todos los países de la Unión Europea, casi todos los puntos son neutrales o como mucho negativos frente a Israel. Recordemos algunos. Respeto a los derechos legítimos del pueblo palestino, no reconocimiento a la anexión de los territorios ocupados en el 67, por supuesto, el apoyo al derecho a la existencia en el Estado de Israel, como no hay en fronteras seguras y reconocidas, como no podía ser de otra manera, mantenimiento de un estatus internacional para Jerusalén, rechazo a la política israelí de asentamientos, reconocimiento del papel primordial de la OLP, que entonces no se lo concedía, y finalmente, que eso es importante en esa declaración, pero luego veremos por qué, la solicitud de una celebración de una conferencia internacional en Oriente Medio para que las partes hablasen y llegaran a un acuerdo. Y en esa conferencia que estuviera presente la Organización de Liberación de Palestina como interlocutor. Como vemos, es el año 89. A partir de ahí se va a producir un hecho esencial. Hemos hablado que en esa segunda intifada, primera intifada, efectivamente, se enfrían las relaciones España-Israel. España vuelve a recordar todos sus mensajes pro-palestinos y pro-israelíes. Y en el año 89 sucede un hecho importante, que es la visita de Isaac Shamir a Madrid. Las ideas políticas de Isaac Shamir, dirigente del partido Likud, antiguo dirigente de un grupo terrorista del Ester, con un presidente socialista, son evidentes. Sin embargo, existe una química personal importante. Y Felipe solo solía hacer, por ejemplo, esa química personal le volvió a salir con otra persona destacada, que era Margaret Thatcher. A diferencia de las opiniones que podían tener ambos, Felipe respetó mucho la opinión de Shamir a lo que entonces él estaba proponiendo por algunas capitales europeas, que era el Plan Shamir de paz. Era un plan especial de paz que se llamaba Plan Shamir, que era un poco en contraposición o complementario, un avance a lo que se llamó por parte árabe el plan de paz del rey Fahd de Arabia Saudí.
el pequeño mandatario, pequeño, digamos, de estatura, recuerdo la imagen en la puerta de la Moncloa cuando se entrevista con Felipe González, una entrevista muy, muy interesante, yo he leído los contenidos de esa minuta, donde, sin llegar a acuerdos personales, sí que existe algo importante. Para Samir, Felipe González lo valora como un interlocutor, y Felipe, que es inteligente, piensa que no puede rechazar de plano el plan de paz de Samir. Eso es esencial, porque desde esa visita del año 89 hasta que se produce la conferencia de paz en noviembre del 91, pasa algo importante, que es la guerra del Golfo. Y ahí efectivamente es donde cambia de posición un poco España. Israel, es verdad, debido a la presión de Bush padre, cuando es atacado y caen los Scouts en Tel Aviv, en Netanya, en Israel, no responde. Esa posición de paciencia israelí que hace que se pueda organizar una coalición de países occidentales, donde incluso hay países como Marruecos o Siria en contra de Irak, en contra de Saddam Hussein, es muy valorada por el presidente Felipe González y muy valorada también por Su Majestad el Rey. Y por lo tanto, Felipe lo que ve es un Yasser Arafat que sale en televisión apoyando a Saddam Hussein y una posición moderada israelí por parte de un primer ministro que tenía todas las posibilidades de haber desencadenado tal vez una tercera guerra mundial o haber desencadenado una respuesta totalmente legítima, puesto que su país había sido atacado, Israel, por parte de Irak. Y esa moderación israelí confiere a un cambio en la visión de las relaciones y que cuando concluye la guerra del Golfo, España esté más cerca de las posiciones tradicionalmente occidentales cercanas a Israel que anteriormente. Y también en los discursos tanto del presidente González y del primer ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, cambie un poco la tónica y el mensaje y el discurso favorable al mundo palestino. Por supuesto, se pretende, no cambia en el sentido que el pueblo palestino necesita y requiere un Estado, que también se condena la anexión de territorios, también se condena los asentamientos, pero existe una crítica hacia la situación y hacia los dirigentes palestinos. Y en esa situación, en ese año 89, esa primera entrevista de Samir con Felipe y la guerra del Golfo, esas dos conjunciones hacen que en el año 91, cuando las relaciones bilaterales están siendo más positivas, cuando el presidente Bush le pregunta a Samir dónde puede hacerse una conferencia de paz, ese último punto que España había propuesto al resto de naciones de la Unión Europea, pues se pongan encima de la mesa 3 capitales: Roma, Lisboa y Madrid. De las 3 tenían acuerdos por parte árabe, por parte israelí, pero Lisboa se rechaza porque no tiene el nivel de infraestructuras necesario para dar cobijo a multitud de delegaciones políticas, diplomáticas, periodistas, agentes de seguridad. Roma se rechaza por lo conflictosa que es esa ciudad y la poca seguridad que puede tal vez dar. Y cuando se pone encima de la mesa Madrid, cosa que nunca hubiera sido rechazada por los países árabes, ni por Hafez el-Assad sirio, ni por Mubarak, ni por el Saifi o Arafat, ni por la parte libanesa también, que también estuvo presente. Cuando llega a Samir la propuesta de George Bush, padre, pues Samir dice que sí. Y a partir de ahí, es decir, España, que durante 38 años de su vida había estado alejada y había dado la espalda a Israel, y que durante los primeros años de sus relaciones con Israel no habían sido malas, pero habían sido primero controladas gradualmente esas relaciones y luego habían sido frías, o por lo menos se valora la posición de Felipe González. Ese charme, ese encanto personal de Samir Felipe motivará que Madrid sea el inicio del proceso paz y que Madrid en 72 horas sea la capital donde se reúnan como por parte israelí, que viene el propio primer ministro Isaac Shamir, que vengan las delegaciones jordano-palestina, que era unida, los sirios, los jordanos, los egipcios, los rusos, la Unión Europea, y lo que se llama es que
existe, digamos, una posición pro-española en el mundo árabe y en el mundo israelí. Yo creo que eso no hay que equivocarse. Durante toda la etapa de Adolfo Suárez lo hemos visto, y posteriormente algunos gobiernos, tal vez José María Aznar, año 2001-2002, y posteriormente han podido considerar que tal vez esa posición española les da capacidad de mediación. Yo creo que eso es nulo. La situación de Oriente Medio, las dificultades y la problemática cultural, política, diplomática, regional, étnica de la situación lleva a que el único que puede mediar en la zona es Estados Unidos. Muy difícilmente pueden ayudar los europeos en algunos casos, pero países ni como Francia, ni como Gran Bretaña lo han intentado, ni la propia Rusia. Es decir, por lo tanto, esas intenciones, esos deseos de ser un actor más en Oriente Medio y poder mediar, dado que tenemos buenas relaciones con los israelíes y con el mundo árabe, es una quimera. Y por lo tanto ahí no cayó Felipe González, efectivamente Madrid fue la capital, y porque se aprecia realmente que hay una diferencia en el discurso que había establecido España de ser pro-palestino antes de la Guerra del Golfo a ser un poco más neutral posteriormente. Se da un salto cualitativo en esas relaciones. Y la conferencia de paz, yo me gustaría hablar de una frase que es importante porque los organizadores, que fueron el rey de España, Felipe González como presidente de gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, siempre hablaban, cuando hablaba el ministro de Asuntos Exteriores con su homólogo Baker, siempre decía, la música la han puesto los americanos, las partes han puesto los bailarines y nosotros los españoles hemos puesto el salón para que puedan establecerse. Es verdad, España puso el lugar y ayudó. Hoy día, y lo relataré en mi siguiente libro, por ejemplo, cada vez se conocen más detalles. Todos recordarán que en esa hay dos anécdotas importantes de la Conferencia de Paz. Por primera vez, es la primera vez que se detectó los posibles atentados con aviones. Se ha mencionado poco, los atentados de las Torres Gemelas se produjeron el 11 de septiembre del 2001, estamos hablando de 10 años antes. 10 años antes se descubrió que había partido un avión desde Sudán, de Al-Qaeda, de Bin Laden, para atentar contra el Palacio de Oriente donde se establecía. Los servicios secretos de norteamericanos, israelíes y europeos fueron descubiertos y se abortó esa operación de atentado. Pero era el propio Bin Laden al frente de Al-Qaeda. Al frente de Al-Qaeda, que entonces estaba refugiado en Jartún, en Sudán. Eso es una anécdota. Segunda anécdota, efectivamente, una de las condiciones para que hubiera una conferencia de paz en Madrid es que no hubiera una delegación de la OLP, no hubiera una delegación dirigida por Yasser Arafat. Si recuerdan nuestros oyentes, en el 91 se buscó una fórmula. Vinieron como parte de la delegación jordano. Era una delegación jordano-palestina en la cual eran jordanos y la parte palestina eran dignatarios notables como Sefi, como Ashrawi y algún otro mandatario importante que estaba viviendo en zona oriental de Jerusalén. Y que luego, cuando llegó la autonomía palestina, ninguno de ellos figuró nunca jamás. Efectivamente, pues el gobierno español puso a disposición de la delegación palestina un avión que cada noche de la conferencia volaba a Madrid-Túnez para sentarse por las noches con Yasser Arafat y la delegación de la OLP en Túnez, recibir instrucciones, mensajes y cómo tenían que actuar al día siguiente, y de madrugada volaba otra vez el avión de Túnez a Madrid y la delegación jordano-palestina, los delegados palestinos entonces, hablaban en su nombre, pero lo que hablaban era el nombre del propio de la OLP. O sea que aquel señor detrás de la cortinilla había que viajar en avión hasta Túnez. Efectivamente. Qué cara que era la vida antes de Internet, ¿no? Efectivamente, sí. Y hombre, pues está clarísimo que los americanos lo sabían, los rusos lo sabían, y no me cabe la menor duda que los israelíes lo supieron y lo sabían entonces, no posteriormente, y se hizo una vista gorda en esos casos. La conferencia de paz fue un éxito. Primero fue porque la primera etapa, que fue unos primeros días de conferencia internacional, y luego ya hubo las reuniones bilaterales. A partir de ahí, año 91, concluyen con los acuerdos de Oslo que se llevan en Noruega, ya directamente entre lo que entonces era la organización, la OLP, Organización de Liberación de Palestina,
y lo que era ya el gobierno de Simón Peres con su... Y de Yitzhak Rabin, que fue... Isaac Rabin, sí. Que es el que firmó el tratado el finalmente. Que firma el acuerdo final es Isaac Rabin, efectivamente, y los hombres que están negociando, como Uri Sabir o Yossi Beilin, son gente de Simón Peres y también gente de Rabin. A partir del año 91 sucede otro tema importante. Hemos dicho que para mí, más que la importancia de celebrarse la conferencia de Madrid, que es un símbolo importante, para mí fue más importante la química personal de respeto mutuo y valoración, de concederse mutua valoración de interlocutores entre el presidente de Israel, Shamir, y el presidente de España, Felipe González. ¿Eso qué supone? Que a partir de la conferencia de Madrid en 91, las relaciones comienzan a ser muy positivas. Si antes habían sido graduadas y habían sido controladas, a partir de la conferencia de paz van a ser, digamos, de velocidad de crucero. Uh-huh. Y va a haber dos hechos importantes. En el mundo de la diplomacia, de la política exterior, las visitas son importantes. Y es verdad que habíamos tenido 38 años de no relaciones y llevábamos desde el año 86, ya llevamos 6 años. Había habido muchas visitas de ministros, había habido visitas de presidentes autonómicos, pero no había habido visitas de primeros ministros. Había venido Shamir en el 89, pero Felipe González no había ido a Israel. Felipe González había conocido Israel 2 veces antes, en los años 70, si no recuerdo mal, y 72, que había ido a Israel. Como el camarada Isidoro. Como camarada Isidoro en los congresos del Partido Laborista, el MAPAI, en la clandestinidad. Y entonces, en el año 91, posteriormente de la conferencia de paz, va a Israel. Se da otra anécdota interesante que tal vez el gobierno israelí, desde que se establecieron relaciones en el 86, una de sus principales peticiones, porque era un símbolo, pero era importante, era que el rey de España, que al mismo tiempo es rey de Jerusalén, visitara Israel. Por todo lo que eso supone de legitimidad. No sabía el detalle ese del rey de Jerusalén, o sea, es parte de la corona española de Jerusalén. Efectivamente. No lo sabía. Pues mira, igual sí, en mis épocas de que estuve en Israel no sabía yo que había sido súbdito. El rey de España, entre los títulos que ostenta, es el de rey de Jerusalén. Ah, bueno. Y él fue más tarde, fue en el año 93, una visita muy importante. Uh-huh. Pero lo importante es que Felipe González no dejó ir nunca al rey antes que él fuera. Y Felipe va en el 91. Efectivamente, visita a Israel. Es una visita espléndida, importante, donde se produce un hecho importante. Para mucha gente fue un exceso en el sentido de ese enamoramiento que había habido entre Shamir y Felipe González, en el sentido de que se establece una vinculación de que cada año va a haber una cumbre ministerial hispano-israelí. Ese acuerdo anual solo lo tenía España con Francia, Italia y Marruecos. O sea, que estaban habíamos pasado de una inexistencia de relaciones a mantener unas relaciones que solo la teníamos con nuestros países más vecinos, con nuestra vecindad. Felipe va en el 91, con lo cual eso desbloquea cualquier miedo que se podía tener respecto al mundo árabe. Ya en España había demostrado hacia Israel y hacia el mundo árabe en el tema 91, la conferencia de paz, la posición pro-occidental en la guerra del Golfo. Y en el 93, una vez que ya ha ido Felipe González, ya Felipe le da permiso al rey para ir a Israel y va al rey en el 93, uh-huh. que es una visita importante. Previamente al año 93, para mí, no es tanto un tema de España e Israel, pero sí que implica, porque no se puede separar lo que es una relación de España e Israel con una relación especial entre España y el mundo judío. Todos nos recordemos que entre el 91... El glorioso 92. Entre el 91 y el 93 está el 92. Efectivamente, en ese mundo de relaciones estaba la celebración del quinto aniversario de la expulsión de los judíos de España. Se celebraban muchos aniversarios, se celebraba la expulsión de los judíos de España, el descubrimiento de América, también la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona. La Expo de Sevilla, Al-Ándalus 92, la toma de Granada. Por lo tanto, era un año simbólico. Y España, que efectivamente
ningún gobierno había tenido un gesto, salvo uno, que se puede valorar, digamos, que es el tema del edicto de expulsión. Existe mucha literatura que se ha escrito, en el sentido, la verdad es que el edicto de los Reyes Católicos es una real célula y por lo tanto solo podía ser, nunca ha sido abolida, es verdad, pero si se supone que el edicto de expulsión fue por razones religiosas, la jurisprudencia que se tiene y que siempre se aplicó por los gobiernos de España es que con la Constitución de 1789, con la libertad religiosa, podía ser ya una libertad del culto judío en España y por lo tanto ya se había abolido lo que podía ser el edicto de expulsión. Nunca ha habido, digamos, un edicto. Sí que ha habido, pero claro, no es del mismo rango jurídico. Hay que recordar que cuando se inaugura la sinagoga de Madrid en 1968, en la calle Balmes, en una operación perfecta desarrollada por el entonces presidente de la comunidad, Max Massin, y por el vicepresidente Samuel Toledano, obligan al gobierno español a redactar una carta ante la amenaza de que en 48 horas o 24 horas no iban a inaugurar, con todos los invitados internacionales, americanos que estaban aquí, y además al gobierno español le interesaba dar una imagen de aperturismo, estamos en el año 68, y en un documento que firma el Ministerio de Justicia sí que se habla un poco del edicto de expulsión, pero claro, no tiene el mismo rango jurídico que la célula, pero digamos también ahí se podía considerar que es otro motivo. Bueno, pero en el año 92, si tú citaste la sinagoga de Balmes, el día que se celebraba, el 31 de marzo, ¿no? El 31 de marzo de 1992. Que es el 500 años del edicto de expulsión, pues el rey de España está en la sinagoga de los judíos de Madrid. Exacto. Está en la sinagoga de los judíos de Madrid. Es un acto entre España y sus judíos, los judíos españoles, pero es un acto muy simbólico. Por lo tanto, también está el presidente del Estado de Israel, Herzog. Y es sintomático porque se ha hablado mucho de las luces y no de las sombras del acto. Es decir, Israel quería que el día 31 de marzo del 92 el rey de España estuviera en Jerusalén. Para el gobierno español, primero el que lo votó fue Felipe González y su gabinete, sus asesores, decían que no tenía ningún sentido que el rey de España estuviera en un día tan emotivo en Israel, cuando en todo caso era un hecho que se había producido en España y era un tema entre España y sus judíos. No era un hecho político con Israel, con el moderno Estado. Con el moderno Estado. Uh-huh. Había una diferencia de discursos que se plantearon en toda la negociación de cómo se iba a hacer el acto, que fue muy laborioso durante 2 meses anteriores. Había 2 discursos muy distintos. Mientras que para los judíos, para Israel, era una fecha para el reencuentro. Para los españoles mientras para los españoles era un reencuentro, simplemente era un reencuentro entre España y sus judíos, o el rey de España y sus judíos, era un reencuentro, bajaba el nivel. Para los judíos y para el gobierno israelí se quería que fuera un lugar de reconciliación. Sí. Para los judíos reconciliación, para los españoles reencuentro. Eso supuso que se invitase a estar presente al presidente del Estado de Israel, pero el protagonismo lo llevaron los judíos españoles. También hubo ciertas disputas que siempre suceden entre Israel y el mundo de la diáspora, porque efectivamente los propios mandatarios judíos de entonces, que alguno es también hoy día mandatario en la actualidad, hubo grandes discusiones con el Estado de Israel y con la delegación israelí para el papel protagonista que quería tener Israel. Y entre los judíos españoles dijeron que el protagonismo era de los judíos españoles y que el presidente de Israel era el invitado de los judíos españoles y el invitado del rey de España. Pero sí que el día 31 de marzo, independientemente que hubiera discursos distintos de reencuentro para los españoles, reconciliación para los judíos y para los israelíes, el rey de España está en la sinagoga y hace esas famosas frases diciendo que en ese momento el pueblo judío es como cualquier otro colectivo más que vive en España. Y que no vuelven a casa, sino que están en casa. Exactamente. Bueno, si me permites, estamos en un momento álgido, pero vamos a cortar aquí. Vamos a seguir hablando del 92,
para adelante, porque ese era así como empezábamos el capítulo en un momento de horas bajas después de al final de la primera intifada o durante la primera intifada, llegamos a este punto álgido de las celebraciones del 92. Vamos a quedarnos aquí. Muchas gracias, José Antonio. Les recordamos a los oyentes que dentro de 2 semanas volvemos a encontrarnos aquí en España, Israel, Encuentros y Desencuentros. Muchas gracias.